Imagina despertarte todos los días sintiendo el control total de tu vida, como Bruce Lee dominaba el ring y sus batallas personales. Pero si tú, como muchos otros, estás atrapado en una rutina mediocre, con miedo de arriesgarte y fallar, o si te preguntas, ¿qué diablos es el Bolt y cómo puede hacerme audaz de verdad? Entonces has hecho clic en el video correcto. Voy a revelar los 6 pilares secretos que Bruce Lee usaba para vivir por la ley de los audaces. Y te mostrarán cómo transformar tus dudas en farsas, tus dolores en victorias y tus miedos en acciones poderosas. Prepárate para un viaje que puede cambiarlo todo. Pero solo si te atreves a continuar viendo ahora. Empecemos. La audacia inesperada. El secreto de Bruce Lee para dominar su vida. Hoy quiero hablarles de una sensación que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. Esa sensación de vivir con el freno de mano puesto, ¿verdad? Es como si tuviéramos un potencial ilimitado, sueños vibrantes y metas ambiciosas, pero algo nos detiene. Nos decimos a nosotros mismos que nos falta inteligencia, que no tenemos la suerte de otros o que simplemente no nacimos con el talento necesario. Pasamos nuestros días esperando el momento perfecto, esa señal divina o la validación externa que nunca llega, mientras la vida, esa corriente imparable, fluye sin nosotros. Pero ¿y si les dijera que el secreto para desbloquear ese potencial no reside en lo que les falta, sino en una cualidad que ya poseen, esperando ser despertada? Muchos ven a Bruce Lee, el legendario pequeño dragón, simplemente como un maestro de las artes marciales, un coreógrafo de combates imposibles. Admiramos su agilidad, su fuerza, la precisión de sus golpes. Sin embargo, la verdadera esencia de su mentalidad del dragón no estaba solo en su dominio físico, sino en algo mucho más profundo. Su audacia, su capacidad de actuar, de crear su propio camino, de no esperar por nadie ni por nada. Él no buscó la validación, la forjó. Él no esperó el momento perfecto, lo hizo perfecto con su acción. La dolorosa verdad es que para muchos la vida se ha convertido en un ciclo de procrastinación, de autosabotaje, de un miedo paralizante a no alcanzar su propio potencial. Es una frustración silenciosa, esa sensación de que se pierde más, pero se vive menos. Sentimos el peso de las oportunidades perdidas, el eco de las palabras no dichas, de los proyectos nunca iniciados. Esta es la realidad de vivir sin esa cualidad fundamental, la audacia. El tiempo pasa, implacable. Cada día que postergamos, cada idea que descartamos por miedo al fracaso, es una oportunidad que se desvanece en el aire. La voz interna de la duda, esa que susurra no eres lo suficientemente bueno. No lo intentes, vas a fallar. Se vuelve cada vez más fuerte, más convincente. La inacción se convierte en un patrón, un hábito arraigado que nos empuja hacia la mediocridad, hacia una vida que se siente inauténtica, reforzando la creencia de que en el fondo no somos capaces. Nos vemos atrapados en un bucle donde el miedo a equivocarnos es más poderoso que el deseo ardiente de liberarnos y vivir plenamente. Y es en este punto, en este reconocimiento doloroso, donde reside la verdadera epifanía. Nos damos cuenta de que lo que nos falta no es más conocimiento, más cursos, más tutoriales. Lo que realmente nos falta es la decisión inquebrantable de actuar. La percepción clara de que el verdadero enemigo no está afuera, en las circunstancias o en la opinión de los demás, sino dentro de nosotros mismos. Es esa voz interna que susurra, no puedo, la que nos mantiene atados. El miedo a errar ha sido, hasta ahora, más fuerte que el deseo de ser libres, de explorar nuestro verdadero potencial. Es el momento de despertar a la ley del más audaz, la ley que Bruce Lee encarnó en cada faceta de su existencia. La buena noticia, la gran revelación, es que esta realidad, la suya, puede cambiar hoy, no mañana, no el próximo lunes, sino ahora mismo. Así como Bruce Lee dominó su vida, no solo en el combate, sino en su filosofía, en su arte, en su búsqueda constante de la excelencia, ustedes también pueden. La audacia no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es una cualidad que se cultiva, un músculo que se entrena.
Y para ello, existen 5 pilares fundamentales, 5 claves que desbloquearán su verdadero potencial y les permitirán comenzar a dominar su propia vida. Estos pilares son la valentía, la iniciativa, la creatividad, la resiliencia y la confianza. Cada uno de ellos es un paso esencial en el camino para convertirse en la versión más audaz y auténtica de ustedes mismos. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se da ese primer golpe contra la inercia, contra esa debilidad mental que nos frena? ¿Cómo se enfrenta el miedo más profundo? En nuestro próximo segmento, vamos a desentrañar el primer pilar, el más fundamental de todos, la valentía. Descubriremos cómo el primer golpe del dragón interior no es un ataque físico, sino una poderosa ofensiva contra la debilidad mental que nos impide avanzar. ¿Están listos para enfrentar esa batalla interna y dar el primer paso hacia la valentía que transformará su vida? Valentía, el primer golpe del dragón interior, superando la debilidad mental. En nuestro último encuentro, hablamos sobre la audacia, ese motor que Bruce Lee usó para dominar su vida. Y les dejé con una pregunta. ¿Están listos para enfrentar esa batalla interna y dar el primer paso hacia la valentía que transformará su existencia? Porque hoy vamos a sumergirnos en el primer pilar de esa audacia, la valentía. Muchos de nosotros vivimos con una idea equivocada de lo que significa ser valiente. Creemos que la valentía es la ausencia de miedo. Pensamos que para actuar, el miedo debe desaparecer por completo, como si esperáramos que un barco perfecto, inmaculado y sin la menor brisa en contra, zarpara por sí solo. Así nos quedamos en el puerto, anclados por una ilusión, esperando una calma que nunca llega. Nos sentimos paralizados por esa debilidad mental y emocional, convencidos de que si sentimos miedo, entonces no somos lo suficientemente fuertes para dar el siguiente paso. Pero la sabiduría de Bruce Lee nos enseña una verdad más profunda. Él decía que el verdadero maestro no es aquel que nunca cae, sino aquel que se levanta cada vez que lo hace. Su filosofía de sé como el agua no solo implica fluidez y adaptabilidad, también encierra la capacidad de golpear con fuerza, de superar la inercia, de romper barreras. La valentía, en su esencia, no es la ausencia de temblor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El problema es que el miedo no solo paraliza, roba nuestra esencia, nos transforma en una versión disminuida de nosotros mismos, en alguien que no somos. La batalla más significativa no es contra un enemigo externo, sino contra esa voz interna, persistente y corrosiva, que susurra no puedo, no lo intentes, no eres suficiente. Esa voz nos empuja a aceptar menos de lo que merecemos, a conformarnos con una vida de lo que pudo haber sido. La tragedia del miedo es que sus efectos van mucho más allá de detener nuestros pasos. Congela nuestra capacidad de pensar con claridad, de hablar con convicción, de vivir plenamente. Nuestra existencia se convierte en una serie de casi hablé, casi actué, casi me liberé. Todo por no atrevernos a atravesar esa barrera invisible que el miedo erige. Permítanme contarles una historia. En los anales de la estrategia militar, se cuenta de un joven campesino, reclutado a la fuerza, que se encontraba en su primera batalla. El estruendo de los tambores, el choque de las espadas y los gritos de guerra lo paralizaron. Su cuerpo se negó a moverse, sus piernas temblaban incontrolablemente. La cobardía lo invadió. Pero en medio de ese caos, vio a su compañero caer, y un grito, no de miedo, sino de desesperación y furia, brotó de lo más profundo de su ser. Ese grito, esa descarga de una emoción límite, lo impulsó hacia adelante, transformando su parálisis en una audacia que ni él mismo sabía que poseía. La vida, a menudo, nos empuja a esos límites, donde la única opción es la valentía. Y es aquí donde llegamos al clímax de nuestra comprensión sobre la valentía. No es la ausencia de miedo, es avanzar con el alma temblando, con el corazón latiendo desbocado, con la incertidumbre como compañera. Es entender que el guardián de la puerta de nuestros deseos más profundos solo permite el paso a aquellos que sienten el miedo en cada fibra de su ser, y aún así dan un paso al frente.
Es como la estrategia de Sun Tzu, que a veces ordenaba a sus tropas destruir su propia ruta de escape antes de la batalla. ¿Por qué? Porque cuando no hay opción de cobardía, cuando la única vía es hacia adelante, la valentía se despierta de una manera que nunca creímos posible. La buena noticia es que esta comprensión nos lleva a una transformación. La valentía no es un acto dramático y único. Es una decisión diaria. Es lanzar la primera piedra en el estanque de nuestra vida. Es hacer algo, por pequeño e incómodo que sea propio, que inicie el movimiento. Puede ser una conversación difícil, enviar ese correo electrónico, empezar ese proyecto que siempre pospuso. Es un compromiso diario, con la versión más libre y auténtica de ustedes mismos. Cada paso que dan en dirección a su miedo es un paso gigantesco hacia su libertad. Así como Bruce Lee se liberó de los estilos fijos para encontrar su propia verdad, su propio camino en las artes marciales, ustedes también pueden liberarse de las cadenas del miedo para forjar su propia vida. Ahora que hemos desentrañado la valentía como el primer golpe del dragón interior, ¿cómo convertimos esa chispa en un fuego imparable? ¿Cómo pasamos de la decisión interna a la acción concreta, sin excusas ni dilaciones? En nuestro próximo segmento, exploraremos el segundo pilar de la audacia, la iniciativa. Descubriremos cómo el movimiento sin excusas del dragón es la clave para vencer la procrastinación y transformar la intención en resultados tangibles. ¿Están listos para dar ese salto y mover montañas con la fuerza de su propia voluntad? Iniciativa. El movimiento sin excusas del dragón, venciendo la procrastinación. En nuestro viaje hacia la audacia, hemos explorado la valentía, ese primer golpe del dragón interior que nos permite avanzar a pesar del miedo. Pero ¿qué sucede después de sentir ese coraje? ¿Qué nos impide dar el siguiente paso, transformar esa chispa de valentía en un fuego imparable? Para muchos, la respuesta es una espera silenciosa. Esperamos que las circunstancias sean perfectas, que el miedo les aparezca por completo, o que alguien, alguna señal externa, nos diga exactamente qué hacer. Esta inercia, esta parálisis por análisis, nos lleva a perder oportunidades valiosas y a una dolorosa sensación de estancamiento. Es la batalla diaria contra la autodisciplina y, sobre todo, contra la procrastinación. Bruce Lee, con su filosofía del Jeet Kune Do, no creía en la espera. Su mantra era claro: no pienses, siente. Era un llamado a la acción directa, a la iniciativa instintiva y eficaz, sin la parálisis que a menudo acompaña al análisis excesivo. Él entendía que la verdadera maestría no reside en la planificación perfecta, sino en la ejecución sin vacilaciones. Aquí radica el conflicto principal que enfrentamos. La indecisión es un ladrón implacable. El tiempo no perdona la inacción. Cada momento que pasamos dudando, cada oportunidad que dejamos escapar, no solo nos cuesta un posible éxito, sino que erosiona nuestra capacidad de liderazgo personal. Mientras nosotros esperamos, otros avanzan. Mientras nosotros deliberamos, otros crean. Nos encontramos reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas, atrapados en un ciclo donde la vida nos empuja en lugar de ser nosotros quienes empujamos a la vida. Es una fragmentación de nuestra propia autoridad, un ceder el control a la inercia. Nuestra mente a menudo funciona como un semáforo. Tenemos la luz roja del miedo, que nos detiene en seco. Luego, la luz amarilla de la duda, que nos hace vacilar, sopesar y a menudo sobreanalizar cada detalle hasta la extenuación. Y finalmente, la luz verde, la de la acción. El problema es que muchos de nosotros esperamos que esa luz verde se encienda sola, como por arte de magia. Creemos que la señal debe venir de afuera, que la claridad absoluta debe preceder al movimiento. Pero la verdad, la cruda y liberadora verdad, es que esa luz verde la activamos nosotros mismos. Es una decisión, no una condición externa. Es el poder en nuestras manos. Piensen en el agricultor. Él no espera a ver la lluvia en el horizonte para sembrar sus semillas. Él prepara la tierra, siembra con fe, anticipando la lluvia. Sabe que si espera que las nubes se condensen y las primeras gotas caigan, será demasiado tarde.
la oportunidad de la cosecha se habrá perdido, la tierra se habrá endurecido y el tiempo de siembra habrá pasado. La inacción, la espera por la señal perfecta, es el costo más alto que pagamos. Es la diferencia entre quien observa la vida pasar y quien la moldea con sus propias manos, asumiendo el riesgo y la responsabilidad de su propio destino. Y es aquí donde llegamos a un punto crucial, un momento de revelación que puede cambiarlo todo. La mejor decisión, la más efectiva, no es siempre la más pensada, la que ha pasado por 1.000.000 de filtros y análisis. A menudo es la más precoz, la que se toma y se ejecuta con un impulso inicial. Ese impulso, esa chispa de energía que nos dice hazlo, es fugaz. Si no se usa, si no se actúa sobre él en el momento, se evapora, se disipa en el aire de la duda y la postergación, dejándonos con el arrepentimiento de lo que pudo haber sido. La historia, la verdadera historia de éxito y transformación, no la escriben quienes planean eternamente, sino quienes actúan mientras otros aún están en la fase de planificación. Imaginen a una mujer en la oscuridad, con una linterna apagada en la mano. Podría esperar a que amanezca, o a que alguien más encienda una luz, pero cuando ella decide encender su propia linterna, no solo ilumina su propio camino, sino que su luz se convierte en un faro para muchos otros que también estaban a oscuras. Su iniciativa, su simple acto de encender una luz, inspira a una comunidad entera a encontrar la suya. Es el poder de la acción individual que resuena y multiplica su impacto. La iniciativa es la cura para el casi. Es la promesa de que moverse temprano es infinitamente mejor que moverse perfectamente. No necesitamos un plan infalible, solo un primer paso, una primera acción, por pequeña que sea. Y para ello, les propongo un ejercicio práctico, una forma de dominar la narrativa de su propia vida y dejar de vivir en modo espera. Elijan una tarea que hayan estado posponiendo, algo que les genere resistencia, y dedíquenle solo 5 minutos. No tienen que terminarla, solo empezarla. 5 minutos de acción enfocada. Verán cómo ese pequeño acto de iniciativa rompe el ciclo de la inercia y genera un impulso imparable. Así como Bruce Lee no esperaba al adversario, sino que lo anticipaba y creaba la oportunidad, ustedes también pueden convertirse en los creadores de su destino. La iniciativa es el arte de hacer que las cosas sucedan, de convertir la intención en realidad. Es el puente entre la valentía que sienten y los resultados que desean. Hemos aprendido a dar el primer golpe con valentía, a activarnos con iniciativa. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos con obstáculos inesperados o cuando el camino tradicional no funciona? ¿Cómo podemos seguir avanzando cuando las reglas habituales no aplican, cuando la solución no es obvia? En nuestro próximo segmento exploraremos el tercer pilar de la audacia, la creatividad. Descubriremos cómo el camino sin estilo del dragón nos permite romper patrones limitantes y encontrar soluciones innovadoras donde otros solo ven callejones sin salida. ¿Están listos para liberar su mente y desatar el poder ilimitado de su imaginación? Creatividad, el camino sin estilo del dragón, quebrando patrones limitantes. En nuestro viaje hacia la audacia, hemos explorado la valentía y la iniciativa, esos pilares que nos impulsan a dar el primer paso y a actuar sin excusas. Pero, ¿qué sucede cuando ese camino que hemos elegido se topa con un muro invisible? Cuando las soluciones obvias no funcionan, o cuando sentimos que estamos atrapados en un guión que no escribimos nosotros. Hoy vamos a desentrañar el tercer pilar de la audacia, la creatividad. Muchos de nosotros vivimos en lo que yo llamo una prisión invisible. No son barrotes de metal, sino las cadenas del deber ser. Son esas reglas no escritas, las expectativas ajenas, los patrones heredados que nos dicen cómo debemos pensar, sentir y actuar. Esta prisión sofoca nuestra expresión auténtica, nos aleja de nuestro verdadero propósito y a menudo nos lleva al autosabotaje y a conflictos internos profundos. Nos sentimos limitados, sin espacio para ser quienes realmente somos. Bruce Lee, el maestro de la fluidez, nos dejó una enseñanza fundamental en el corazón de su Jeet Kune Do. Usar el no camino como camino, tener la no limitación como limitación. Esta no es solo una frase para las artes marciales,
Es la esencia de la creatividad aplicada a la vida. Es una invitación audaz a romper con las formas fijas, a adaptarnos constantemente y, sobre todo, a ser auténticos. El conflicto principal que enfrentamos es vivir para agradar, para no incomodar, para encajar en moldes que simplemente no nos pertenecen. Es como si poco a poco diluyéramos nuestra propia voz, pieza a pieza, hasta que un día nos damos cuenta de que hemos olvidado quiénes somos realmente. Esta constante búsqueda de aprobación externa nos impide expresar nuestro verdadero yo, y sin esa expresión, la realización de un propósito significativo se vuelve una meta inalcanzable. Nos convertimos en ecos de otras personas, en lugar de ser la melodía original que estamos destinados a ser. La tragedia de esta situación es que esa voz interna que nos dicta cómo debemos vivir, esa que nos dice así es como se hacen las cosas, esto es lo que se espera de ti, no es nuestra, es una voz impuesta, una colección de creencias y expectativas ajenas que hemos internalizado. Y esta voz, precisamente, nos impide ver lo que otros no ven, nos frena de pensar diferente, de cuestionar el status quo y de crear nuestro propio camino, único e intransferible. Es como si nos hubieran vendado los ojos en un laberinto, diciéndonos que solo hay una salida, cuando en realidad hay muchas, si tan solo nos atreviéramos a mirar de otra forma. Permítanme ilustrarlo con una historia. Imagina un pequeño pájaro, un águila majestuosa que desde su nacimiento fue criado en un corral de gallinas. Aprendió a picotear el suelo, a buscar gusanos, a cacarear como las demás. Nunca intentó volar alto, porque las gallinas no vuelan alto. Nunca vio más allá de la valla del corral, porque las gallinas no miran más allá. Pero en su interior había una inquietud, un anhelo de algo más, una sensación de que había nacido para algo diferente. La lucha de este pájaro es la lucha de muchos de nosotros, la dolorosa batalla para romper una idea limitante que nos ha sido impuesta, la angustia de no ser quienes nacimos para ser, de no desplegar nuestras propias alas. Vivir una vida que no es la nuestra es la forma más profunda de autosabotaje. Y es en este punto, en esta encrucijada, donde la verdadera comprensión de la creatividad nos golpea con fuerza. La creatividad no es solo sobre pintar cuadros, escribir poemas o componer música. La creatividad es, ante todo, una estrategia. Es la habilidad de romper reglas, no por el mero hecho de rebelarse, sino para liberarse. Es la audacia de ver soluciones donde otros solo ven problemas, de encontrar un camino donde el mapa dice que no hay ninguno. La revelación es simple, pero profunda. Los individuos más poderosos, aquellos que realmente cambian el mundo, no son los que siguen las reglas al pie de la letra, son aquellos que piensan diferente, cuando todos piensan igual. Son los que se atreven a reescribir el guión. Sun Tzu, el estratega militar, nos enseñó que la victoria a menudo reside en cambiar el guión de la batalla cuando el enemigo espera que sigamos el plan preestablecido. Y Maquiavelo, con su pragmatismo, nos recordó la imperiosa necesidad de cambiar, de adaptarnos, de innovar cuando las circunstancias cambian, porque aferrarse a lo viejo en un mundo nuevo es la receta para el fracaso. La creatividad es esa capacidad de reinventar el juego, de no esperar a que las reglas cambien, sino de cambiarlas nosotros mismos. La buena noticia es que esta comprensión nos abre la puerta a una transformación radical. Es una invitación a cuestionar cada una de esas reglas no escritas que nos han limitado. Es el permiso para reinventarnos, para no tener que ser siempre los mismos, para romper esas promesas limitantes que nos hicimos a nosotros mismos o que otros nos impusieron. La creatividad es la llave maestra para escapar de la prisión de las ideas preconcebidas y vivir una vida auténtica, una vida que esté verdaderamente alineada con nuestra propia esencia. Así como Bruce Lee revolucionó las artes marciales al negarse a ser limitado por estilos fijos, al crear su propio camino, que era una fusión de todo y de nada, ustedes también pueden revolucionar su propia vida,
Pueden dejar de ser la gallina que picotea en el corral y desplegar las alas del águila que siempre fueron. Hemos aprendido a ser valientes, a tomar la iniciativa y a ser creativos, rompiendo moldes y creando nuestro propio camino. Pero ¿qué sucede cuando, a pesar de toda nuestra audacia y originalidad, nos encontramos con el fracaso? Cuando los golpes de la vida nos derriban o cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Cómo transformamos esas caídas en trampolines para un éxito aún mayor? Nuestro próximo segmento nos sumergiremos en el cuarto pilar de la audacia, la resiliencia. Descubriremos cómo las cicatrices doradas del dragón son en realidad la fuente de nuestra mayor fuerza y el secreto para transformar el fracaso en un poderoso combustible para el futuro. ¿Están listos para convertir sus heridas en sabiduría y sus caídas en ascensos imparables? Resiliencia, las cicatrices doradas del dragón, transformando el fracaso en fuerza. En nuestro viaje por los pilares de la audacia, hemos aprendido a despertar la valentía, a tomar la iniciativa sin excusas y a desatar nuestra creatividad para romper patrones limitantes. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de toda nuestra audacia y originalidad, la vida nos golpea? Cuando el camino se vuelve intransitable, los planes se desmoronan y nos encontramos cara a cara con la dolorosa realidad del fracaso, de la caída, de la estancación. Para muchos, las dificultades son el fin del camino, la prueba irrefutable de su mediocridad, y el miedo a tocar fondo los paraliza, impidiéndoles alcanzar su verdadero potencial. Es una debilidad mental y emocional que nos ancla, un temor a no estar a la altura. Bruce Lee, el maestro que nos inspira en este viaje, conoció de cerca la adversidad, no solo en el combate, sino en su propia carne. Una lesión grave en la espalda lo dejó postrado, al borde de la parálisis. Los médicos le dijeron que quizás nunca volvería a entrenar, que su carrera había terminado. Pero Bruce Lee, con una resiliencia inquebrantable, transformó ese inmenso dolor en disciplina férrea y esa debilidad física en una nueva forma de fuerza, redefiniendo los límites de lo posible. Su historia es un testimonio viviente de que las caídas no son el final, sino el inicio de una transformación. El problema que enfrentamos, a menudo, no es el fracaso en sí, sino nuestra reacción a él. Tenemos la tendencia a reprimir partes de nosotros mismos, a esconder esas heridas, por el simple miedo a recordar el dolor pasado. Vemos nuestras caídas como fallas definitivas, como sentencias irrevocables que nos impiden volver a levantarnos. Esta represión, esta negación de nuestras propias vulnerabilidades perpetúa un ciclo de autosabotaje, donde nos negamos la oportunidad de sanar, de aprender y de finalmente de ascender. Es como si al intentar borrar la cicatriz también borráramos la lección que nos dejó. Esta lucha se complica porque hemos sido condicionados a creer que debemos ser invencibles, que tenemos que salir ilesos de cada tormenta. Nos cuesta aceptar nuestras propias sombras, perdonar nuestros errores y reconocer que somos seres imperfectos en un camino de constante evolución. Nos aferramos a una imagen de perfección que nos impide crecer. Piensen en el fuego. Para el metal, el fuego puede parecer una fuerza destructora, una agonía, pero es solo a través del calor y la presión del fuego que el metal se purifica, que sus impurezas se queman y que su verdadera esencia, su fuerza y su brillo se revelan. La tensión entre el dolor y el potencial de crecimiento es inmensa. Si evitamos el fuego, nunca conoceremos la verdadera fortaleza que reside en nuestro interior. Y es aquí donde llegamos al punto culminante de nuestra comprensión sobre la resiliencia. No se trata de no romperse. La vida nos va a quebrar de una forma u otra. La verdadera resiliencia es sobre cómo nos reconstruimos después de la caída. Cómo nos levantamos de forma más fuerte, más auténtica y más sabia. Es la revelación de que nuestras heridas no son marcas de vergüenza, sino testimonios de nuestra capacidad de superación.
Piensen en el kintsugi, el arte japonés de reparar cerámicas rotas con laca mezclada con polvo de oro. Las piezas no se ocultan, se enfatizan. La rotura no se esconde, se convierte en parte de la historia del objeto, en un elemento de belleza y significado. Las grietas doradas no son defectos, son la prueba de su resiliencia, de su capacidad de ser más hermoso precisamente por haber sido roto. El verdadero poder no reside en no caer, sino en saber cómo y cuándo levantarse. El fondo, ese lugar que tanto tememos, puede ser paradójicamente el lugar de nuestro renacimiento más profundo. La resiliencia, entonces, se convierte en nuestra arma secreta, una elección consciente de resistir con propósito. No se trata de volver a ser los mismos de antes, de pretender que nada pasó. Se trata de crear un después, que sea más auténtico, más fuerte, más alineado con quienes realmente somos. Es la promesa de que cada cicatriz es una lección, cada caída una oportunidad para redefinirnos. Para empezar a aplicar esto en su vida, les propongo un ejercicio práctico. Tomen un momento para reflexionar sobre una o dos de esas caídas o fracasos pasados que aún les duelen. En lugar de verlos como debilidades, pregúntense, ¿qué me reveló esa experiencia sobre mí mismo? ¿Cómo me hizo más fuerte? ¿Qué lección invaluable extraje de ella? ¿Cómo me ayudó a ser la persona que soy hoy? Al resignificar esos dolores, al ver cómo revelaron y fortalecieron su carácter, podrán trascender el sufrimiento y convertirse en la versión más verdadera de ustedes mismos. Así como Bruce Lee transformó sus limitaciones físicas en innovaciones revolucionarias en las artes marciales, ustedes pueden transformar sus fracasos en el combustible para su propia grandeza. Hemos recorrido el camino de la valentía, la iniciativa, la creatividad y ahora la resiliencia, transformando nuestras cicatrices en oro. Pero ¿cómo podemos mantener este fuego encendido, esta audacia viva, día tras día, frente a los desafíos constantes de la vida? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta transformación no sea un evento aislado, sino una forma de vida, una disciplina constante que nos impulse hacia la maestría? En nuestro próximo y último segmento, exploraremos el quinto y último pilar de la audacia, la disciplina. Descubriremos cómo el ritmo imparable del dragón es la clave para la consistencia, la maestría y la manifestación de nuestro propósito más elevado. ¿Están listos para convertir la audacia en un hábito inquebrantable y alcanzar la grandeza que les espera? Confianza, el brillo inquebrantable del dragón, dominando su presencia y propósito. Hemos recorrido un camino fascinante. Despertamos la valentía para dar el primer golpe. Activamos la iniciativa para movernos sin excusas y liberamos nuestra creatividad para romper patrones limitantes. Incluso aprendimos a transformar las cicatrices del fracaso en oro puro a través de la resiliencia. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de todo ese poder, aún sentimos que algo nos frena? Para muchos, la respuesta es una búsqueda constante de validación externa. Nos sentimos invisibles, subestimados, como si nuestra valía dependiera de las conquistas pasadas o, peor aún, de la opinión ajena. Esta dependencia nos impide encarnar nuestro verdadero potencial, nos aleja de nuestro propósito más profundo y nos deja con la amarga sensación de no ser suficientes. Bruce Lee, con su mera presencia, era magnético. No necesitaba gritar para ser escuchado. Su energía, su convicción en su propia filosofía y habilidades irradiaba una confianza que no era arrogancia, sino una profunda certeza de quién era y lo que representaba. Su sola existencia era una declaración de poder. Él nos mostró que la confianza no es algo que se busca fuera, sino algo que se irradia desde dentro. El conflicto principal que enfrentamos entonces es la decisión silenciosa de no creer en nosotros mismos. Es una elección que hacemos, a menudo de forma inconsciente, incluso cuando la evidencia externa de nuestro valor aún no ha aparecido.
Esta duda interna es un veneno lento que encoge nuestra mente, drena nuestra energía y nos condena a una vida de pedir permiso para existir. Nos impide ocupar el lugar que nos corresponde, hablar con la voz que tenemos y brillar con la luz que poseemos. Nos vemos a nosotros mismos como meros espectadores en nuestra propia vida, esperando una invitación que nunca llega. Esta situación se complica porque el mundo, de una manera asombrosa, funciona como un espejo, refleja nuestro estado interno. Si nos sentimos pequeños, inseguros, el mundo nos cuestiona, nos ignora o nos subestima. Si proyectamos debilidad, el universo nos desafía. Es una lucha constante intentar proyectar firmeza y convicción cuando por dentro estamos temblando, cuando la incertidumbre nos carcome. Esta disonancia interna hace que nuestros talentos, nuestras ideas más brillantes, nuestras contribuciones más valiosas, pasen desapercibidas. Es como si tuviéramos un tesoro escondido, pero nos negáramos a mostrarlo, esperando que alguien más lo descubra por nosotros. La tensión crece a medida que vemos como otros, quizás con menos talento, pero con más aplomo, avanzan y ocupan el espacio que nosotros mismos hemos dejado vacío. Y es aquí donde llegamos al punto de inflexión, a la revelación que puede cambiarlo todo. La confianza no es un premio que se gana después de una serie de logros. No es un destino al que se llega. La confianza es en realidad un dharma, y como toda arma, se afila con el uso. No se espera a sentirse confiado para actuar. Se actúa como si ya se fuera confiado, y la mente, con su asombrosa capacidad neurobiológica, se adapta. Es un bucle de retroalimentación. La acción genera confianza, y la confianza impulsa más acción. Permítanme contarles una historia. Se dice que en un reino lejano, el joven príncipe había sido criado lejos de la corte, sin conocer su verdadera identidad. Vivía como un plebeyo, dudando de su valía. Pero un día, un sabio anciano le reveló su linaje. Sin embargo, el príncipe seguía actuando con timidez, esperando que los demás lo reconocieran. No fue hasta que el anciano le dijo: «No esperes que te traten como un rey. Actúa como un rey, y el reino te reconocerá», que el príncipe cambió su postura. Empezó a caminar con la cabeza en alto, a hablar con autoridad, a tomar decisiones con valentía, incluso antes de que la corona estuviera en su cabeza. Y fue entonces, solo entonces, cuando el pueblo y finalmente el reino entero lo reconoció como su legítimo gobernante. La confianza no se obtiene, se recupera. Está dentro de nosotros, esperando ser desenterrada y activada. La confianza es, en su esencia más pura, la decisión inquebrantable de sostenerse a uno mismo desde adentro hacia afuera, sin necesitar la aprobación externa. Es la promesa de que al proyectar nuestra propia verdad, nuestra esencia más auténtica, el mundo se ajustará a nosotros, no al revés. Es dejar de buscar el aplauso ajeno para encontrar la validación en el eco de nuestra propia convicción. Para empezar a encarnar esta verdad, les propongo un ritual simple pero poderoso. Cada mañana, mírense al espejo. No busquen defectos, mírense a los ojos y afirmen su propia dignidad, su valor intrínseco. Repitan: «Soy capaz, soy suficiente, merezco mi lugar». Este pequeño acto de autoafirmación es un acto de valentía en movimiento. La confianza es la valentía en acción, la iniciativa en cada paso, la creatividad en cada solución y la resiliencia en cada caída. Les permite caminar como líderes de su propia vida, ocupar su trono interior y reclamar el espacio que les pertenece por derecho. Así como Bruce Lee no pedía espacio en el ring o en la vida, sino que lo creaba con su presencia inquebrantable y su convicción, ustedes también pueden forjar su propio camino con un brillo que nadie podrá apagar. Hemos desvelado los secretos de la valentía, la iniciativa, la creatividad, la resiliencia y ahora la confianza. Hemos construido los cimientos de una audacia inquebrantable. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que esta transformación no sea un evento aislado, sino una forma de vida, una disciplina constante que nos impulse hacia la maestría y nos permita mantener este brillo inquebrantable día tras día, año tras año? En nuestro próximo y último segmento, exploraremos el pilar final de la audacia, la disciplina.
Descubriremos cómo el ritmo imparable del dragón es la clave para la consistencia, la maestría y la manifestación de nuestro propósito más elevado. ¿Están listos para convertir la audacia en un hábito inquebrantable y alcanzar la grandeza que les espera?